Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy, la verdad es que estamos muy emocionados porque salimos de cabina, salimos de lo virtual, para venirnos al Conjunto Santander de Artes Escénicas a grabar un episodio que, bueno, lo repito la verdad, porque de verdad es muy especial. Un episodio grabado en el marco del Festival Internacional de Música de la Universidad de Guadalajara. Pero a ver, Aldo, platícanos, ¿quién nos acompaña y por qué este episodio es tan especial? Así es, Liz. El día de hoy tenemos de invitado a Jorge Drexler, músico y compositor uruguayo, que ha ganado 13 premios Latin Grammy, un Oscar y un premio Goya por mencionar alguno de sus reconocimientos. Así que esperando que ustedes disfruten de este episodio al igual que nosotros, bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, que no sé qué hora es muy bien porque llegamos anoche de Madrid. Muchas gracias por... ¿Cuánta gente? Yo no sabía que iba a haber tanta gente. Wow. Es una alegría estar en Jalisco, no se imaginan la felicidad que tengo. Así que muchas gracias por venir. Yo creo que el verdadero agradecimiento es a ti, Jorge, por permitirnos este espacio para hacer bastantes preguntas. Yo creo que aquí todo el público quiere escucharte, tiene bastantes dudas y pues qué mejor que tú y yo, Aldo, para venir a hacer preguntas de ciencia. Totalmente. Pues justo ahí que tenemos también nuestro podcast de Háblame de Ciencia, entonces creo que queda a la perfección justamente. Y pues nada, ¿cómo estás, Liz? ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? ¿Todo excelente tú, Jorge? Lejos del ideal, pero bien, digamos, más o menos. Excelente. Pues bueno, creo que ya la mayoría de aquí conoce a Jorge. La verdad es que aquí teníamos el montón de cosas que teníamos que decir, pero ya hasta lo presentaron y todo, se nos adelantaron, Liz, ¿cómo ves? Yo digo que vamos directo a las preguntas. A lo que vamos, ¿no? Y pues bueno, justamente yo estaba viendo, Jorge, ahí en unos videos, en tus canciones en YouTube, unos comentarios que decían, el científico de la música lo volvió a hacer. Y se me hizo muy curiosa esta parte, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es esta relación, si es que existe, de la ciencia con la música? Bueno, para empezar, lo que hablábamos un poquito antes de salir en el camerino, que estuvimos hablando con ellos un ratito antes, cuando yo vengo y me siento así a hablar de lo que hago, me cuesta mucho llamarle solamente música, porque en realidad yo, como les contaba, yo no me considero un músico en el sentido estricto de la palabra, tampoco un poeta en el sentido estricto de la palabra. Tengo amigos poetas, veo cómo escriben, tengo amigos músicos, veo cómo es la vida de un músico instrumental y yo me dedico a escribir canciones que no es menos bonito que la música o que las letras, pero que es diferente, que tiene unos códigos diferentes. La canción es un género mixto, tiene dos partes, una simbólica, que es el texto, y una abstracta, que es la música. Y es una locura que esas dos cosas coexistan en un medio expresivo. Entonces, cuando me preguntas acerca de la ciencia, de la relación entre la ciencia y la música, la respuesta es diferente a la relación entre la ciencia y la canción, o la ciencia y la poesía, que son las tres entidades que dialogan. ¿Sobre cuál quieres que conteste? Oye, Liz, cambiamos las preguntas, yo creo, ¿no? Porque va a estar canijo así. No, me encanta, la pregunta es buenísima. En la poesía. Sobre la la ciencia poesía. en la poesía. Has elegido la que menos sé de las tres. Era para eso. Yo solo tengo formación sistemática en una disciplina basada en ciencia, como es la medicina, una práctica basada en ciencias, y sí que estudié música. Sí que soy más músico que todo lo que sé acerca de poesía, que es bastante poco, lo aprendí de manera autodidacta. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ciencia y la poesía? Bueno, las dos son dos maneras de descifrar la realidad, de alguna manera. Solo que una apela a la sistematización, como es la ciencia, y la objetividad que se puede repetir experimentalmente, y la otra apela a la epifanía, al hecho a las cosas que suceden sin que tengan una explicación muy clara y desde luego, sin que puedan ser reproducidas después experimentalmente. Más allá del hecho de que muchas veces dos personas leen un mismo poema y tienen
el mismo grado de emoción, aunque no sea exactamente la misma emoción, ¿no? Entonces, son dos maneras de ver el mundo. Para mí son maravillosas las dos y absolutamente complementarias, ¿no? Definitivamente. Y pues esto nos lleva, o al menos a mí me lleva a la pregunta de cómo decides sobre qué escribir. Eso también me encanta porque las preguntas tienen dentro de sí ya parten de la base de que yo decido sobre qué escribir, como si la temática fuera el centro de la escritura, ¿no? Y no lo es, al menos en mi caso. Yo no escribo sobre temas, no tengo una obligación de elegir un tema o de desarrollarlo, que es un trabajo que hace el periodismo mucho mejor que los cancionistas, y que me parece que cuando uno es cronista de una realidad, elige un tema y la desarrolla. Cuando uno escribe canciones, trabaja con temas, pero la finalidad última no es la crónica fidedigna, al menos no en el tipo de canción que hago yo, sino es la emoción. Y para generar emoción, el tema es un componente más, no es el tema central muchas veces. Muchas veces cuando escribo una canción, se parece más que a elegir un tema y desarrollarlo, se parece más a hacer un collar. Yo voy por ahí, veo una cuenta que me gusta, ¿no? Entonces la tomo y hay un hilo que me sirve también y la paso a través del hilo. Y luego veo otra cuenta que se relaciona con esa anterior y la paso también a través del hilo y quedan las dos juntas, ¿no? Y así meto 3, 4, 5, 6. Cuando voy como por la cuenta número 20, miro para atrás en el espejo retrovisor, digamos, ¿no? Lo que ya hice sin haberlo hecho con un plan premeditado. Y muchas veces encuentro ahí una regularidad de algún tipo. Ese es el tema, ¿no? A veces puedes ir buscando esa regularidad, pero muchas veces las que más me gustan, lo que habla el tema de la canción te lo traen las palabras. Yo siempre digo que escribo más con palabras, que son las cuentas, que con los temas, que es el resultado final, que son regularidades que aparecen en una sucesión de pequeños componentes, ¿no? Ok, aquí una pregunta, Jorge. ¿Estas cuentas que dices tú van saliendo a lo largo de un día, de un mes, de años? O sea, por ejemplo, ¿te puedes tardar un año en componer una canción quizás que la vas complementando con el tiempo? ¿O cómo es este proceso? Todas las opciones se dan. Hay canciones que se escriben que se empiezan y se terminan 4, 5, 10 años después, a veces inclusive, que llevan mucho tiempo hasta que uno entiende qué es lo que quiere contar. Y hay canciones que se escriben ayer volando en el avión, hace casi 2 años y medio que no escribo, y ayer volando en el avión escribí una canción, en el vuelo, digamos, ¿no? Entonces, todavía no la volví a ver, a lo mejor era horrible, es muy probable, ¿no? Pero salí muy enamorado de ella, de la canción, ¿no? En el sentido de que sentí lo que era el acto de escribir, que es un acto absolutamente maravilloso y terapéutico, ¿no? Es decir, a mí me cura, me alimenta, me enseña a escribir, me hace feliz, me centra, me descentra en el mejor sentido también. Entonces, puede pasar en un lapso de tiempo muy pequeño o en uno muy grande. En cuanto a las metodologías para componer, ¿no? ¿Cuál funciona y cuál no funciona? Me gusta mucho la frase de Leonard Cohen que decía, nothing works, decía, ninguna metodología funciona. Es decir, a mí me ha pasado, y el maestro decía, Cohen decía, he intentado escribir sobrio, borracho, dormido, sin dormir, con gente alrededor, completamente solo, y ninguna de esas situaciones es garantía de que algo va a salir. A veces sale en una de las situaciones, a veces sale en la otra, y cuando lo intentas repetir, vuelve a salir en una tercera situación diferente. O sea, también decía Cohen, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, iría ahí más seguido, decía Cohen, ¿no? Justo con eso, alguna vez escuché que quienes escriben realmente coleccionan historias y posteriormente las cuentan. ¿De dónde sale para ti esa inspiración máxima? ¿Tú crees que cuentas historias de alguien más? ¿Cuentas tus historias? ¿Qué sucede? Mira qué bueno, que has vuelto a igualar canción con temática, con la historia, con el contenido de lo que cuenta.
para mí el contenido de la canción, o sea, lo que se cuenta, no está necesariamente en la historia. Muchísimas veces, gran parte de las canciones que amo más, no puedes decir exactamente qué historia están contando, pero hay un juego fonético, hay un juego lingüístico, rítmico, sonoro, como el del timbre ese que sonó ahí. Creo que se da más en la literatura de largo aliento, en la novela o en la película, en el largometraje. A mí la canción es un género corto, muy corto. Todos los géneros cortos tienen, por lo tanto, una priorización del juego interior con respecto, se prioriza el juego, no sé cómo decirlo, el swing entre las palabras, que la fidelidad de la historia que intentan contar, ¿no? La historia a veces es un pretexto. Es cierto que uno anda buscando historias por ahí, pero a veces más para un aprendizaje vital y algo de eso cae dentro de una canción. Pero en el momento que escribes una canción, si la historia es increíble, increíble, pero no tienes un juego de palabras que la vuelva interesante en 3 minutos, que es lo que pasa en la canción, de poco te sirve. En cambio, hay canciones como de mis canciones favoritas en idioma español, una de Kiko Veneno que dice: volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo, y que no sabes muy bien de qué está hablando. Y es uno de los estribillos más bonitos escrito en lengua española, ¿no? Ok. Oigan, un aplauso por esa interpretación, por favor. Jorge, te tengo una pregunta. Aquí justamente comentas que pues sí pueden ser tus vivencias, puede ser así como que puede ir variando ese asunto, ¿no? Pero en esta parte, cuando tú estás escribiendo, ¿ya estás pensando, o sea, la instrumental que te va a acompañar, la música como tal, o es como que vas al mismo tiempo, ya tenías la música y luego lo escribiste? O sea, ¿cómo es esa parte de ese proceso creativo? Está muy bien también la pregunta. Pero sí hay respuesta, ¿verdad? Pero sí que hay una respuesta, Bien. sí. Pero hay más de una también. Es decir, lamento. A lo largo de mi vida ha ido cambiando, eso sí, soy sincero. Sí. Yo llevo unos 30 años haciendo canciones, que es una cantidad de tiempo impresionante. Y los primeros 10 años que escribí canciones, o 15, te diría, los primeros 15 años que escribí canciones, siempre empezaba por la música. Siempre, decir, tenía que ver también con mi formación, lo que hablábamos recién. Yo había estudiado música desde los 5 años y empecé a estudiar medicina con 18. Entonces escribía un poco sobre lo que sabía. Me gustaba leer, me gustaba escribir, pero no tenía una formación en lengua casi en absoluto, ¿no? Para que tengan una idea, tengo hijos en edad de educación secundaria y cuando me puedo sentar a estudiar a veces con ellos, que tienen 12, 14, 15 años, y puedo estudiar biología o historia, pero cuando entran en lengua, en España el nivel de la educación en lengua es muy, muy alto. Y digo, papá no los puede ayudar en eso, ¿no? Y me dedico a escribir, ¿no? No tenía una formación sistemática, no la tengo todavía, pero lo que pasó alrededor de un disco que llamaba Eco, mío, que fue como debe haber sido como el sexto, el séptimo, el octavo, recién por ahí, esa fue la primera vez que escribí 2 letras de ese disco están escritas previamente a la música. Antes siempre empezaba por un acompañamiento de la guitarra, una melodía encima del acompañamiento, y ahí paraba y guardaba esa idea en un cassette o en un grabador digital, y después le ponía la letra encima de la melodía, que a su vez estaba construida encima de la base de guitarra, armónica y rítmica, ¿no? Entonces, eso genera un tipo de canción. Pero en Eco, como había trabajado con 2 músicos que priorizaban mucho las letras, uno de ellos era Joaquín Sabina, y el otro es Giovanotti, un músico italiano con el que yo fui a trabajar a Italia, que viene del mundo del rap. Tuve que aprender a escribir letras primero. La Milonga del Moro Judío es una de esas 2 canciones, que está escrita el texto en décimas primero, que lo cuento en una charla TED que anda por ahí.
Y la otra se llama Guitarra y Voz, que precisamente tiene que ver con este encuentro, porque empieza diciendo que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. Entonces como que tiene que ver con esa conjunción de ciencia y poesía que estamos viendo hoy, ¿no? Esa fue la primera vez que escribí 2 textos primero, y eso genera un tipo de canción nueva. A partir de ahí ya puedo entrar, considero la canción como si fuera un campo de juego, un playground, así en inglés, con muchas puertas, y yo entro a jugar por cualquiera de esas puertas, ¿no? Y ahora entro, anoche, por ejemplo, que escribí anoche, tenía una temática, porque me la encargaba una directora de cine para una película, o sea que tenía una temática, tenía un tono, o sea, había cosas que yo que quería no decir en la canción, y otras que sí, pero la empecé por la música, paradojalmente. En vez de escribir un texto, decir, tengo esta idea, empecé por la música, quería que la melodía fuera muy expresiva. Quería que al final de la película, cuando se pone la canción, que la gente sintiera primero venir la melodía y después un texto, digamos, ¿no? Pero puede pasar de cualquier manera hoy en día, ¿no? Definitivamente. Y justo con esto, creo que quienes estamos aquí coincidimos en que cada disco tiene un Jorge distinto. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu enfoque musical a lo largo de tu carrera? ¿Qué ha hecho esa diferencia? ¿Cómo funciona? Es igual que crecer. Igual, es decir, la gran noticia de lo que ha pasado es que he seguido vivo todos estos años, ¿no? Entonces, como no hay manera de no cambiar como ser humano, salvo que tú mismo te creas tu propia genialidad temprano, y como decía Italo Calvino en un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama seis ensayos para el próximo milenio, o 6 discursos para el próximo milenio, que son unas clases que dio poco antes de morir Italo Calvino. En el primero de los ensayos, él hace la imagen de el éxito o la consagración, decía Calvino, cuando uno se cree a sí mismo que realmente se merece y que tiene ese éxito y que está consagrado, que está ya en otro, como si tuviera un título, digamos, ¿no? El éxito es como la gorgona, aquel mito de la mitología griega, como la medusa, que era una cabeza de mujer con pelos de serpiente. ¿Qué le pasaba al que miraba a los ojos a la gorgona? Se transformaba en piedra, ¿no? Se transformaba en una estatua de sí mismo. Y decía, la fama o la consagración, decía Calvino, es como la gorgona. Tú la admites, o sea, te la crees, la propia, la miras a los ojos a la fama y te transformas en una estatua de ti mismo. La estatua de uno mismo muchas veces es más linda que uno mismo, ¿no? Pero está muerta. Entonces, si tienes la suerte, y yo lo intento por todos los medios, ¿no?, de no caer en una autoapología consagratoria, como de hablar de uno mismo en tercera persona, esas cosas que pasan, que a veces pasan, o empezar a mirarte a ti mismo en tercera persona, aunque, es decir, si tienes la certeza de que estar vivo es cambiar y equivocarse y aprender, y volver a equivocarse y meter la pata y volver a acertar de repente, porque si te equivocas también a veces aciertas, entonces tu música va cambiando. Y no hay mucho más que eso. Es decir, seguir vivo, que es la condición necesaria, digamos, ¿no? Y estar abierto a la vida y no dejar que hagas tú ni que hagan los demás una estatua de ti mismo, que es muy tentador y muy malo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahorita que dijiste eso de que te equivocas, aciertas, suena como cuando estás en el examen y no sabes ni qué onda, le pones la respuesta y al final, no, pues estuvo bien, ¿no? Y tú, ¿de qué pasó ahí? Algo así me sonó muy similar. Pero pues bueno, ¿te parece justamente ahorita que estamos hablando de este tema de la evolución y demás, si vamos encontrándole ciencia a tus canciones? ¿Cómo es? ¿Te gusta la idea o pasamos a otra cosa? Aquí improvisamos algo así. Estoy en tus manos. Tengo perfecto. completa confianza en tu criterio. Oh, qué va, qué va. Y muy poca en el mío, o sea que...
Increíble, ¿no? Pues entonces, ¿te parece, Liz? Iniciamos con la de Al otro lado del río, aquella canción que ganó un Oscar en el 2005. Algo curioso, ¿no? Yo estuve checando ahí que, bueno, quiero confirmar, ¿es cierto eso de que no te dejaron cantar la canción y ya cuando ganas el premio tú la empiezas a cantar y empiezas a decir, muchas gracias, además, empezaste a cantarla? ¿Es totalmente cierta esa historia? Es cierto y como la hemeroteca ya nos persigue toda la vida, lo pueden encontrar en YouTube si ponen Jorge Drexler Oscar. Me parece. Me lo da Prince también, eso era cierto también. Me dio el Justamente. premio Prince y yo no lo sabía. O sea que puse una rodilla en tierra cuando vi al maestro como correspondía y le hice una reverencia a Prince. Y luego canté, tenía 20, 22 segundos y me gusta hablar, se habrán dado cuenta, pero me gusta mucho más cantar. Entonces estaba nervioso, aquello parecía el Museo de Cera, ¿sabes? Tenías a Meryl Streep en la primera fila, Anthony Hopkins pegado a ella, bueno, Robert De Niro. Pellizquilme, ¿no? ¿Esto es real o no? ¿Qué onda? Parecía realmente el Museo de Cera. Entonces subes ahí, lo mejor es hacer algo que sabes hacer, que es cantar. Entonces, y además había habido una polémica, porque como no me habían dejado cantar, se había armado una polémica y una manera que me pareció bonita, elegante, creativa y un poco reivindicativa, con elegancia, me pareció que era cantar. Lo hizo bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Sí. Entonces, ahora pasando justo a esta parte de hablar, ¿cuál es la ciencia detrás de esa canción? Debería leer la letra entera. Yo en esa realmente no veo una relación con la ciencia concreta. Sí que veo, fíjate, si me preguntas la ciencia como en la manera en que fue escrita, algo muy parecido a lo que me pasó anoche en el avión, que es, leí el guión de la película, no la vi la película, igual que anoche también, leí el guión y inmediatamente después de leer el guión, con eso impregnado dentro, me fui a dormir y cuando me desperté, fue toda la parte, el nodo de la canción, la parte central, la soñé. Y me desperté diciendo, es la escena en que cruza el río y es la metáfora de cruzar el río y ponerte del otro lado, ¿no? Ver algo del otro lado que es a la vez una esperanza y una empatía de ir hacia los que están en el otro lado, ¿no? Entonces creo que he visto una luz al otro lado del río. Eso fue lo primero que escribí. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Esos 2 octosílabos los escribí en la mesa de luz, desde adentro de la cama todavía, ¿no? Y ahí salí y la construí como suelo construir las canciones, hacia atrás. Entonces dije, creo que he visto una luz al otro lado del río, rimas con río, ¿no? Frío, mío, tío no me va a servir de nada. Hastío, tampoco. Baldío, uy, qué raro, pero entró en la canción. Estío ya, forzar demasiado la metáfora, pero si ustedes buscan en un diccionario de rima las rimas con ío, y las primeras 6 o 7 fueron usadas en la canción. Y eso fue escrito para atrás, a partir de río. ¿Coincidencia? No lo creo. No es coincidencia. No, lo que tiene la rima, fíjense, por ejemplo, que esto a mí me gusta mucho, es decir, ¿cómo se construye eso? La gente dice, pero la rima te restringe, la rima te ata, te obliga a mantenerte entre unos códigos. A mí me gusta la libertad y no me gusta la rima. Y el concepto de libertad es tan maravillosamente complejo que a veces, como decía Stravinsky, cuanto más me limito, más me libero, decía Stravinsky, ¿no? Entonces, cuando tú pones la rima río porque la has soñado y dices, creo que he visto una luz del otro lado del río y es una guía que, wow, digo, me gusta, estoy contento, hay una buena imagen, vamos ahí con la canción, venga. Y empiezas a buscar para atrás y te encuentras con la palabra baldío, que es una palabra rara de castellano, ¿no? Entonces tú dices, la rima me limita porque me obliga a usar palabras que terminen con ío, pero al aparecer el concepto de baldío, ¿qué es un baldío? Un baldío además ni siquiera se usa en todos lados, es como un terreno que no ha sido plantado, que está como abandonado, que está como vacío también, otra palabra, pero no entró en el disco. Entonces, pero baldío sí, entonces de golpe estás en tu cabeza pensando, ¿cómo puedo unir yo la historia de esto con un terreno que ha sido como utilizado pero luego abandonado? Y digo, es una metáfora un poco del continente, ¿no?
en esta orilla del mundo, lo que no expresa, o sea, lo que no está agarrado, es baldío. Esa es una frase la más rara de la canción. Y es una frase que me entregó la rima, o sea, me liberó en esa dirección, digamos, o me soltó. Es decir, cuando uno aprieta, la rima es como la canción es como si fuera la gelatina y la rima es como apretarla. Tú la aprietas así, ¿y qué pasa? Que salta para lugares que tú no tenías pensado que iba a saltar. La intentas agarrar aquí y de golpe está aquí arriba y está aquí abajo. Entonces, la rima realmente te restringe y te abre caminos al mismo tiempo, ¿no? Wow, la verdad es que no esperaba toda esta explicación, pero me encanta, me encantó. Creo que aquí ya me quedó más clara la construcción de tus canciones y amamos. Algunas se hacen así, otras no, pero Justo por eso vamos hacia otra. ningún método sirve, acuérdate. Nothing works. Vamos con una segunda canción que la verdad yo la tenía en el top, pero después Aldo me regañó, así que la usaré. Todo se transforma. Cuéntanos, ciencia Es que es la detrás más de esa canción. escuchada, es la más escuchada. Ya te dije, ¿cómo vas a decir que la... Bueno, está bien, me van a funar varios de aquí, mejor ya no digo nada. Él tenía razón en regañarte porque es la más escuchada y sabía. no tenía razón porque realmente tenía que haber ido arriba del todo, porque No esa voy. fue la primera canción en la cual pude usar mi base científica ¿no? Es como en un acto de integración. Es una canción que además quiero mucho, aunque sea la más escuchada, pobrecita, no tiene la culpa, digamos, ¿no? Entonces, como, Perdón, Le pues. tocó, así le tocaba. Ya no vuelvo a decir. no, pero está bien, porque a veces a nosotros a los músicos no les gusta que les pregunte por las canciones que más se escuchan. Y yo digo, pero si la pobre canción no tiene la culpa realmente, ¿no? Es como. Entonces, es otra canción que quiero mucho. Y me estoy dando cuenta de que hay coincidencias con la manera que se construyó hacia atrás, desde la palabra transforma a norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, hasta esa canción que fue para el disco Eco en el 2004, es un disco de transformaciones para mí. Fue un disco muy importante en la escritura. Hasta ese disco, nunca me había sentido con derecho de integrar todo, todo lo que yo traía como persona en la canción. Yo había estudiado medicina 10 años, había estudiado, en vez de empezar a dedicarme temprano a la canción, había empezado muy tarde, había empezado a escribir canciones a los 25, a vivir de la música a los 30 recién, ¿no? Cuando ya estaba recibido de médico, mis 2 primeros discos los pagué dando inyectables a domicilio como practicante. Y entonces a veces decía, me hubiera encantado empezar como mi amigo Andrés Calamaro o Fito Páez, mis colegas que a los 17 años ya estaban de gira, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y después dije, bueno, y además perdí el tiempo, 10 años en facultad, con la vergüenza que me daba a mí, entrar al hospital con una guitarra, por ejemplo, ¿no? La escondía abajo de la túnica, de la bata blanca que llevamos, para que la gente no viera, no pensara que yo era que era un médico poco serio, que te venía a guitarrear, ¿sabes? Como si eso fuera malo. Y cuando después de noche iba a tocar al bar, al que tocaba, al Club Ludovico de Montevideo, que había despedidas de soltero y se tiraban condones y yo tocaba la guitarra. Era un ambiente poco familiar, digamos, ¿no? Y ahí escondía la túnica adentro de la guitarra para que la gente no pensara, este músico no es un bohemio de verdad, ¿no? Este es un médico, es como un banquero, como alguien que trabaja en una oficina. Porque la gente suele estipular así como categorías humanas muy, muy definitivas. El que es médico no puede ser la otra cosa. Esa es la gran mentira. Esa es la gran, gran mentira que aprendí con mucha alegría a entender. Pero piensa en una cosa. Yo saqué mi primer disco en el año 92. Y Eco, el disco que le estoy hablando, es del año 2004. En esos 12 años, aunque ya me había dado cuenta que podía sacar canciones y discos y podía ser músico, las dos cosas, seguía escondiendo la túnica atrás de la guitarra y la guitarra atrás de la túnica. O sea, no escribía sobre lo que me había pasado toda esa vida, que era, nací en una casa con mis 2 padres médicos, me gustó siempre la biología, entré sin saber por qué a Facultad de Medicina. En 4º año, cuando fui al hospital en Facultad de Medicina, me di cuenta, oh, sorpresa, que estudiar medicina significaba que ibas a tener que trabajar en un hospital y dije, ¿cómo se me ocurrió?
tuve una crisis vocacional monumental. Intenté salir de la carrera, pero la terminé al final. Y todo ese tiempo, todas esas vivencias quedaron como almacenadas. Y lo que uno no usa, lo que uno no usa para escribir poesía y es propio y no lo usa, pesa. Es como esa parte del cuerpo que uno no mueve en una clase de yoga, ¿no? Hay que llevar conciencia a todo el cuerpo de uno y hay que llevar conciencia a todo el ser de uno, a todo lo que uno es. Y meter todo eso en la mezcla. Porque desde que somos chicos nos dicen que hay partes de uno que no se pueden contar o que no sirven para esto. Pero en la canción sirve todo. Es un concepto casi ecológico de aprovechar todo el ser de una persona y ponerlo ahí. Y fue la primera vez que dije, yo puedo escribir también de la ley de Lavoisier, ¿no? Antoine Lavoisier, siglo XVIII, un químico francés que dice en el enunciado de la ley de la conservación de la masa y de la energía, en un sistema cerrado nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y digo, ¿por qué voy a tener vergüenza si eso lo puedo aplicar a las relaciones interpersonales? La canción se iba a llamar Termodinámica para amantes, se iba a llamar la canción. Qué bueno que no se llama así, Buenísimo. la verdad. Cambió. Imagínate que alguien te pregunte, ¿y cuál es tu canción favorita? Y digas, ¿cómo Termodinámica para amantes. Híjole, no, está canijo, la verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver, ya que estamos viendo esta evolución, ¿te parece si vamos con una más actualizada? Ay, es que tengo dos, pero tengo que escoger una. Listo. ¿Cuál dices? ¿La primera o la segunda? Tú dime, primera o segunda. Tu favorita. ¿Mi favorita? ¿Sí la suelto? Sí, Es que no me la pusieron aquí, pero pues la quiero decir. Bueno, es la canción con Z Tangana, la de Tocarte. Ajá. Si te soy sincero, yo la escuché, dije, esta canción tiene algo. A ver, ¿alguien sí la ha escuchado o soy el único loco? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. La verdad la escuché, pero fue con audífonos a todo volumen y escuchaba cada sonido y se veía que todo estaba muy, muy detallado. Hay una Muy ciencia alineado. detrás de esto, así como que, no sé, te hace sentir la emoción, el éxtasis, no sé. ¿Hay algo que estuvo ahí planeado o así salió? ¿Qué tipo de emoción te hace sentir? ¿Qué tipo de éxtasis? Eso mismo me preguntó Lisa hace rato y le dije, bueno, cambiemos de pregunta. Ok. Es que es muy sexual la canción, ¿no? Entonces es como, ¿no? Ey. Claro, entonces bien. Entonces, ahí conté con la ayuda de un terapeuta sexual como Z Tangana, digamos, ¿no? No en el sentido profesional, sino en el sentido de que trabaja con sexo. Como gran parte del género urbano, que lo que le debemos en términos de terapia sexual al reggaetón es algo que demoraremos mucho en darnos cuenta de repente, ¿no? Esperaba que se rieran un poco más, digamos, ¿no? Pero se quedaron muy serios, muy serias. Yo soy un hijo de la dictadura uruguaya, un señor ya al final de sus 50 años, digamos, ¿no? Entonces como que me he criado en un contexto en el que no se bailaba y donde todo era muy reflexivo y donde de repente no contábamos con el acceso a la franqueza sexual que existe hoy en día en la canción. Pero como soy una persona muy curiosa, no quería perderme eso también. A mí siempre me gusta entender el espíritu de la época, porque es la época en la que me está tocando vivir. Es decir, lo peor que puedo sentir en mi vida es que lo bueno ya pasó. Cuando la gente dice, no, la música de ahora es una mierda, la música buena era realmente la música que escuchábamos nosotros. Cuando alguien les diga eso, es una señal de alarma muy grande, digamos, ¿no? Una red flag, como dicen, quizás. ¿Una? Red flag. Una red flag, Ajá, por ejemplo, una bandera roja. Sí. Porque eso se lo han dicho a ellos también. La neofobia, o sea, la fobia a lo nuevo, ha existido desde que el ser humano puede registrar lo que piensa. Había una frase, creo que era, ¿quién era? Aristóteles, que decía, los jóvenes de hoy, ¿no? Y se quejaba, ¿no? O Sócrates, no me acuerdo, pero está documentado, se quejaba y haces una lista y es prácticamente lo que le criticamos al reggaetón hoy en día a mi generación, digamos, ¿no? Que es lo mismo que le criticaban al punk a mi generación en los años 70 y así sucesivamente para atrás, y al tango en los años 20, en los años 30. Siempre ha estado eso. Entonces, a mí siempre me ha interesado estar abierto y reconozco las virtudes de géneros y reconozco zonas de la experiencia humana a la que no puedo llegar. Y la misma manera
de la misma manera que pude integrar la ciencia y la formación científica en la canción, quería llegar a lugares a los que no puedo llegar. No es un razonamiento tan explícito, es decir, conocí a Zetangana en una entrega de premios en Estados Unidos, me cayó súper bien, me gusta mucho cómo escribe, tiene un control de la escritura increíble, y tuve la suerte de que a él le gustara también lo que hacía yo. Y le dije, vamos a trabajar, y me dijo, sí, me encantaría. Y quedamos en la pandemia y escribimos esa canción. Entonces, y sí, hay esquemas de rima, fíjate, por ejemplo, valiente o gallina, la bolsa o la vida, chupar medicina, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, tocarte. Es decir, todos esos sistemas de rima homófona, o sea, que en el sentido que la primera rima con la segunda, con la tercera, con la cuarta, valiente, gallina, bolsa, vida, medicina, todas asonante y una tras de la otra, yo nunca había trabajado con ese esquema. En los chats de amigos poetas, si uno propone ese esquema de rima, es considerado como infantil o como torpe, digamos, ese sistema de rima, porque por llamar de alguna manera, en la poesía realmente trabajada, se alternan las rimas, pero eso es una cosa muy del trap y del rap. Y yo eso lo escribió Pucho, esa primera parte. Yo empecé a escribir a partir de quiero lamer la sal que traes de la playa, eso, ¿no? Pedir así, bueno, toda esa parte. Quiero que el barrio entero, toda esa parte la escribí yo, pero la primera Pucho, porque escribe mucho más rápido que yo, porque viene del freestyle. Entonces, como empezó a escribir, y yo me di un susto y me fui al balcón a dejarlo escribir. Entonces, ¿sabes qué? Se cancela la colaboración, muchísimas gracias. No, porque pensé que no iba a poder escribir nada y el tipo iba a toda velocidad. Entonces, también venía sin dormir, como que vamos a trabajar, o sea, venía como ya en una velocidad propia muy alta. Entonces, y yo soy más lento para escribir. Entonces, cuando él me propone esa manera de cantar, yo digo, está bien, pero no me va a pegar a mí. Y en el momento en que lo canto y él dirige la grabación, junto con mi hijo Pablo, que estaba también, que es el autor de esos sonidos que escuchas tú, por ejemplo, y Víctor Martínez, que es el director musical de Pucho, estábamos los cuatro. Cuando grabo eso, fue una liberación tan grande, un esquema de rima que yo pensaba que no era para mí. Y dije, esto va a sonar súper raro, un señor cantando esto. Cuando vi que lo podía cantar y que me abría puertas nuevas, fue como enamorarte de nuevo de algo. Me sentí que había un mundo entero que se me abría de vuelta, y estoy muy agradecido de esa canción. Es una canción que quiero mucho, la verdad. Excelente, oigan, un aplauso también, qué buena historia, la verdad. Pues esto que viene va a ser casi como sacarte de tu zona de confort, porque te tengo una mala noticia. Vamos a una sección de esta charla donde solo aceptamos respuestas binarias. Aquí no va a haber explicaciones. Ok, uy, es lo peor, lo que se me da peor. Esto es Mito o realidad. Sin contexto, nada, literal. Haz de cuenta que pues la sección es mito o realidad. Te vamos a dar una frasecita y solo puedes decir mito o realidad. Sí, sí. Ja, no hay nada más. Voy a es sin mentir contexto. en todas las respuestas porque Ojo, es muy sí, a tu criterio, totalmente. No tengo una visión binaria del mundo en absoluto. Es decir, digo una cosa hoy y el opuesto mañana. Y me he criado así, con dos visiones del mundo diferentes siempre, ¿no? De ahí a la esquizofrenia es un paso, pero... Así que esto va a ser todo un reto para ti. Control. Totalmente. Entonces, adelante, Liz, por favor, con el primero. En todas las canciones hay poesía. ¿Mito o realidad? Mito. Ay, bien, pensé que iba a estar más complicado. Bien, bien, bien. Las canciones generan conciencia social. Mito. No hay ciencia sin arte y viceversa. Mito. La siguiente es, la música tiene efectos terapéuticos. Realidad. La música es culturalmente diversa y globalmente influyente. No entiendo la pregunta. Siguiente. Entonces lo dejamos el mito, ¿no? Yo creo. No entiendo, pero me interesa, digo, como muchas cosas que no entiendo. Si es culturalmente Diversa. y diversa,
Ay, Digamos diversa sí. e influyente, suena más Diversa e sencillo. influyente son dos conceptos que se mueven en campos muy diferentes, digamos, ¿no? Son dos preguntas en una. Si es diversa la música, mito. Si es influyente, realidad. Bien, bien, es que eran dos, nada más que aquí por acortar espacio dijeron, no, lo metemos en una, ¿no? Por tiempo. Y pues bueno, justamente, ¿nos pudieras desmitificar un mito? Suena bien feo decir eso, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes desmitificar un mito así, algo que digas? Es que normalmente piensan que esto es realidad y es falso, es mito, pues en este caso, o al revés, viceversa. Algo que nos quieras compartir. Em, Ahora eh, sí, no es tanto el sí, binario y mira, así, tranquilo. un mito muy asociado a la canción de autor, como se llama muchas veces lo que hago. Ya me gusta más decir canción a secas porque me parece una redundancia, porque decir es el autor de la canción. Entonces, bueno, un mito asociado es como que lo importante es el contenido de la canción, que tenía que ver con esto, ¿no? Como el mensaje, lo que está dentro de la canción. Y eso para mí es un mito. Para mí el contenido de la canción es la canción en sí, es el continente. No hay una diferencia entre contenido y continente. Es decir, las canciones que están hechas para llevar un mensaje oculto adentro, a mí no, nunca me han gustado, ni me gusta escribirlas. A veces, aunque no me gusta, escribo alguna de esas y no me gusta, digamos, ¿no? Pero es como, me gusta que lo que se escucha, que es lo que se escuche, es lo que es. Y por supuesto, me gusta no partir de la base de que el oyente es una persona a la cual hay que instruir. Entonces, para que no se espante, tienes que meter un mensaje oculto dentro que si tiene suerte descifrará, pero si la capacidad cognitiva no le da, no lo descifrará. El oyente descifra todo, es decir, y básicamente las canciones en realidad no son para ser descifradas, son para ser sentidas y emocionadas. Es decir, mi intención no es la crónica, mi intención no es la veracidad, mi intención no es la sorpresa, mi intención es la emoción. Si yo consigo que si consigo que una canción le ponga los ojos brillantes a una persona o le erice la piel, eso es una manifestación somática de altísimo nivel de valor para mí, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí quiero aclarar un punto que se me hizo muy importante porque yo normalmente soy de oír música, oír, o sea, de que la pongo de fondo, ni siquiera le estoy prestando atención y pues ahí está, ¿no? Reproduciéndose. Pero cuando empiezo a oír tu música, dije, oh, espera, creo que le tengo que poner más atención a esto. Lo empiezo a escuchar y ya fue como cuando me transmití ese sentimiento, escuchaba cada verso, cada frase y era de qué está pasando. Entonces, justamente eso es de admirar y pues nada, felicidades por eso, la verdad. Bueno, Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para él, que pasó de oír a escuchar. Es un paso importantísimo que ha dado. Yo si hubiera música ahora no podría hablar, yo no puedo hacer ninguna actividad. Ninguna, cuando digo ninguna, me refiero a muchas actividades que la gente piensa que se hacen con música de fondo, que yo no puedo hacerlas tampoco, digamos, ¿no? Es como que, porque me voy hacia el contenido, ¿no? Entonces no puedo estudiar, bueno, no hace falta relatar todas las cosas que no puedo hacer con música, pero sí que me distrae muchísimo, muchísimo. Cuando escucho música en estado de mucha concentración, digamos, ¿no? O lo intento, a veces hay música de fondo en un bar. Yo, por lo general, no me gusta la música de fondo. Pues bueno, todo lo bello, todo lo bueno, bueno, esperemos no todo, ¿verdad? Pero tiene su fin. Y pues tristemente yo sé que tienen muchas preguntas, pero esta charla ha terminado, pero no nos vamos a ir así tan feo. Yo diría que si Jorge nos quieres compartir un pequeño verso cantado de una de tus canciones favoritas, la que tú quieras, así nada más el versito. Y con eso nos vamos. Y con eso nos vamos. No hay canción. Bueno, como les decía. No, sí. Ya nos fuimos. Que viva la ciencia, que viva la poesía. Qué viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia, el barniz, las herramientas del carpintero, el cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té.
Los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate, la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Qué mejor forma de despedirnos, totalmente. Jorge. Gracias, gracias. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.